Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 15 de mayo de 2014. Gracias a usted que nos acompaña en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. Un abrazo también a quienes están con nosotros a esta hora de la mañana a través de la transmisión en Canal 37, en señal abierta de televisión Canal 99 en cable de Tigo. Dos temas centrales para la reflexión de este jueves: el paquete fiscal presentado por el ministro Carlos Cáceres, el ministro de Hacienda, ante la Asamblea Legislativa. La emisión de bonos y la resolución de la Sala de lo Constitucional, la admisión del recurso más bien, sobre la eliminación de las transferencias entre carteras de Estado y el efecto de esto en el acto de traspaso de gobierno previsto para el 1 de junio próximo, es decir, en 15 días. Vamos a conversar de varios temas. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Membreño, él es economista en nuestro país y también articulista de la prensa gráfica. Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, William, un placer estar con usted y con toda la audiencia. Perfecto, Luis, para comenzar entonces con el tema de... obviamente lo grueso tiene que ver con el paquete fiscal que está en manos de la Asamblea Legislativa, pero hay algo que ha ocurrido de último minuto, le decía, o de última hora, y fue justamente en horas de la tarde de ayer donde la Sala de lo Constitucional, que admite, declara la admisión del recurso que tiene que ver con la eliminación de transferencia de fondos entre instituciones del Estado, después de que se eliminó la partida secreta en el pasado, parece que se utilizó una especie de salida o subterfugio a través de otras vías, que no precisamente la partida secreta, sino al hecho de cómo se transferían fondos dentro del mismo gobierno. Y hoy entonces la Sala de lo Constitucional prácticamente le está poniendo paro a esto, pero además tiene un efecto directo sobre la decisión que se había tomado, porque si ustedes recuerdan, hay 4 carteras de Estado que habían tomado fondos para transferirlos a Casa Presidencial para el traspaso de gobierno del próximo 1 de junio, y eso pues obviamente que queda suspendido. En principio, un poco la lectura de esto, porque tiene que ver obviamente con el tema de las finanzas públicas. Sí, la verdad que ya la Sala de lo Constitucional había establecido en años recientes que no se podía hacer traspasos de dinero directamente del Ministerio de Hacienda, digamos así, que es el que hace todas las operaciones financieras, que provienen fondos de otros ministerios hacia Casa Presidencial, que es la tendencia que ha habido todo este tiempo, sin autorización de la Asamblea Legislativa. Entonces lo que ocurrió fue que esa libertad se le quitó al Ministerio de Hacienda y a Casa Presidencial de hacer todos esos movimientos. Con eso lo que se hizo fue que entonces, como tenían todos los votos dentro de la Asamblea Legislativa para poder hacer las reorientaciones de manera legal y de manera aprobada por la Asamblea Legislativa, por los diputados, entonces de esa manera pudieron seguirlo haciendo. Y al final de cuentas tenemos que en bienes y servicios, en donde están los gastos reservados de la presidencia, Mauricio Funes ha recibido $410 millones en los primeros, entre 2009 y el diciembre del 2013. Todavía falta que ver cuánto va a recibir en este último periodo, lo cual es una cantidad muy significativa y son 100 millones más que lo que recibió Tony Saca en todo su periodo, que fue muy criticado por eso, y este presidente pues ha gastado mucho más todavía que Tony Saca. Entonces, ¿cuál es la característica de ese fondo? ¿De qué manera, cómo es que se maneja? La característica es que no se da cuentas de esos fondos, solo queda registrado la transferencia del Ministerio de Hacienda hacia Casa Presidencial, pero no es auditado por la Corte de Cuentas qué es lo que se hace con ese dinero. Entonces al final es de libre disponibilidad del presidente de la República cómo se destinan y cómo se utilizan estos recursos. Pueden ir a su bolsa, como pueden ir a un destino legal y conocido, ahora como puede ser el poder transferirle a otras instituciones dentro de Casa Presidencial o del gobierno, pero también puede ser destinado a otros fines que no tengan que ser auditados por la Asamblea, por la Corte de Cuentas, y por lo tanto son de libre disponibilidad del presidente y de Casa Presidencial. Y ahora, además, lo que usted menciona, y es que sale la Sala Constitucional aceptando un recurso y diciendo que deja sin efecto el hecho reclamado, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es poniéndole un paro en estos últimos días a este gobierno, porque siempre en los últimos días hacen una serie de cosas. Esta es una muestra de ello, en la que se quiere hacer una transferencia de recursos de varios ministerios hacia este destino específico, que es la transferencia de mando, ¿verdad? Pero por el otro lado también está todo el tema de las frecuencias de televisión, que se está queriendo concesionar a último momento con un funcionario que entra por 2 meses nada más, y se ve que
bien orientado hacia hacer este tipo de acciones, y se comenta mucho hacia quienes quieren destinar estas frecuencias de televisión. Entonces, lo que está haciendo la sala dentro de sus facultades es dejando sin efecto esta transferencia de recursos entre ministerios y poderlos reorientar hacia otros fines que quiera un ejecutivo que ya va casi de salida. Ayer, coincidentemente, resulta que el presidente electo Salvador Sánchez Serén dijo de que se había reducido sustancialmente el gasto que se había programado inicialmente, que era superior a $1 millón, a más o menos $850,000 por ahí, más o menos andaba la cifra, pero dijo que era una reducción de más o menos el 40% que habían decidido hacerlo. Obviamente, después es que aparece esta admisión de la Sala de lo Constitucional, donde estaría dejando sin efecto esto. Luis, el tema de las transferencias, entonces, sí debe ser un proceso que debe pasar por Asamblea Legislativa de manera permanente, aunque eso suponga un poco más de burocracia y pueda meterle más lentitud al proceso de liberación de fondos dentro de los ministerios del gobierno. Lo que pasa es que recuerde que se aprueba un presupuesto para el año. Dentro del presupuesto ya va asignado todos los recursos y ya va destinado hacia cada uno de los ministerios. Por lo tanto, si se quiere hacer una reorientación de fondos de un ministerio hacia otro o de los ministerios en general hacia Casa Presidencial, que es la tendencia que hemos tenido en los últimos 10 años en particular, entonces ahí es a donde está el tema de fondo, ¿verdad? Y es que no es de que al Ministerio de Salud le sobraron $5 millones y se los pasan al Ministerio de Educación, digamos que es como algo más claro y más obvio, y además está todo auditado, sino que es que no ejecutó 5 millones el Ministerio de Salud, digamos, y el Ministerio de Educación, y esos 10 millones se los transfieren a Casa Presidencial, y ahí ya no hay rendición de cuentas de esos fondos. Entonces, ese es el problema. Entonces, lo que hasta donde ha logrado llegar la Sala Constitucional es con lo que la Constitución le establece, y es que no se pueden hacer automáticamente esas transferencias, sino que tienen que pasar por aprobación de la Asamblea Legislativa. Pero hasta el momento, pues este gobierno ha contado con todos los votos, 56 diputados dentro de la Asamblea Legislativa, y solo necesita 43 para hacer estas reorientaciones de fondos. Por lo tanto, ha obtenido todas las aprobaciones de parte de los diputados del bloque para poder hacer las reorientaciones de fondos que se ha querido, pero se ha cumplido con lo que establece la Constitución y lo que ha establecido la Sala Constitucional. ¿Es esto entonces, cómo lo puede interpretar? ¿Una buena señal, una buena decisión de la Sala de lo Constitucional o qué? Definitivamente, o sea, me parece que la Sala sigue siendo muy independiente, apegada a derecho, apegada a la Constitución, y está estableciendo unos precedentes que son fundamentales, que al final de cuentas lo que obliga es a que haya más transparencia en la forma como se hacen las cosas, y la Sala dice, no dice no se pueden transferir, sino que dice tiene que seguirse un procedimiento legalmente establecido. Ahora, ¿esto ha sido una norma en este gobierno o en los gobiernos de turno? Digo, esta parte de utilización de recursos de esa manera, ¿ha habido de excesiva discrecionalidad? Ha habido excesiva discrecionalidad en los últimos 2 gobiernos, en el gobierno de Tony Saca y en el gobierno de Mauricio Funes. Los montos que tenían, por ejemplo, los gobiernos anteriores eran infinitamente inferiores a lo que han tenido los gobiernos de Tony Saca y de Mauricio Funes en esa partida en particular, que es la partida secreta que se conoce, pero son gastos reservados en estricto sentido técnico, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que hay que poder reducir, es lo que hay que poder parar en el futuro, porque son cuentas que no tienen una rendición de cuentas, para la redundancia, sino que es de libre disposición de la Presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un tema pendiente, es un tema que debe de abordar el gobierno próximo. Si quiere ser transparente, lo que debe hacer es, o se elimina esa fuente discrecional de recursos, que creo que sería muy difícil y tal vez no muy conveniente, o se le pone un límite. Porque el problema es que esto ha sido ilimitado, ha sido todos los recursos que se puedan conseguir dentro del Estado, trasladarlos hacia Casa Presidencial, hacia la Presidencia de la República. Entonces, yo creo que lo que habría que establecer es decir, bueno, el monto va a ser X cantidades de millones y punto, ¿verdad? Y no estarlo incrementando y obviamente no llegar a los niveles más o menos de $100 millones por año que tienen en este momento. Ahora, es poco creíble cuando se habla de transferencias de algunas instituciones. Por ejemplo, en el caso específico del traspaso de mando, generaba mucho escozor y mucha suspicacia en todo caso que, por ejemplo, el Ministerio de Salud o Educación estuvieran transfiriendo fondos. O sea,
implícitamente como asumiendo de que hay dinero de sobra. Y cualquiera piensa, ¿salud tiene dinero de sobra? O sea, ¿no tendrá más necesidades que la misma capacidad que tiene para cubrir financieramente esas necesidades? Definitivamente, o sea, uno vive escuchando todo el tiempo de las necesidades de medicinas, las necesidades de equipo en los hospitales, las necesidades que tiene toda la institucionalidad de unidades de salud, de hospitales que tiene el Ministerio de Salud. Uno escucha lo mismo en el Ministerio de Educación, o sea, todas las necesidades que tienen adicionales que no pueden cubrir. Entonces resulta bastante contradictorio que se pueda transferir recursos de unas necesidades tan básicas e importantes y sentidas de la población hacia algo que es suntuario, para usar los conceptos del ministro de Hacienda también, ¿verdad? Entonces creo que ahí yo no le veo el sentido de hacer ese tipo de traslados de esas instituciones cuando Casa Presidencial tiene fondos y tiene una cantidad de dinero muy significativa que se le ha transferido en los primeros meses del año. Si usted ve en la página web del Ministerio de Hacienda, aparece la ejecución, y la ejecución al mes de abril es es cercano al 40% ya de Casa Presidencial, de la Presidencia de la República. Es la institución que más ha ejecutado su presupuesto en este año. Cuando estaba a un tercio del año, ya tenía ejecutado casi la mitad del presupuesto. Entonces eso nos dice que sí tiene suficiente fondos como para poder hacer frente a un traspaso de mando. El tema es si quieren utilizarlo para eso o no, ¿verdad? Bien, perfecto. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos entremos a hablar entonces del tema de los bonos, también de este paquete que ha sido enviado por el ministro Cáceres a la Asamblea Legislativa y que llega ese paquete de reforma fiscal justamente a 15 días para el traspaso de mando. Vamos a la pausa, regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte.
Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Luis Membreño, economista de nuestro país y también articulista de la prensa gráfica. Luis, antes de entrar al detalle de las implicaciones que tiene también entonces cada una de las reformas que se están proponiendo desde Hacienda y que están en manos en este momento de la Asamblea Legislativa, un poco hablar del contexto en el que llegan, porque acá se ha señalado varios hechos concretos, por ejemplo, un poco de la extrañeza que ha habido en términos de por qué es este gobierno saliente el que envía este paquete de modificaciones cuando el gobierno entrante, algunos consideran que debería ser el más indicado, está a 15 días de tomar posesión, y además el contexto de cuánto crece o no crece la economía en El Salvador, 1.7 proyectado para este año. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno, ese tipo de cosas? El contexto, ¿cómo se plantea, Luis? Yo creo que el país se está orientando bastante bien con el presidente electo Sánchez Serén, tratando de obtener consensos y tratando de generar un diálogo bastante franco, sincero, respetuoso con el resto de sectores de la sociedad y en particular con el sector privado y con la oposición política, tanto de Arena como de los demás partidos políticos. Entonces, yo creo que ese es el camino a seguir, pero debe ser un camino no solo de diálogo, sino de tratar de buscar entendimientos en temas de fondos del país. Y un tema muy importante y vital es el tema económico, y dentro del tema económico pudiéramos desglosar en dos áreas. Uno es cómo se crece y el otro es el tema fiscal, en particular cómo se financia todo este déficit y el hoyo fiscal que deja Mauricio Funes, que es enorme. Entonces, lo que debería de buscarse es que traer estos temas a estas mesas de discusión que se han establecido y entonces buscar cómo resolver el problema de fondo. No es tapando un hoyo ahora con estos 800 millones de dólares que se quieren refinanciar a través de un bono o a través de estos 3 impuestos nuevos que se quieren crear, sino que lo que tiene que haber es un pacto fiscal. Tiene que haber una discusión clara, sincera, de largo plazo, no solo de mayo o de junio de este año, sino que tenemos que hablar de los próximos 5 años. ¿Cómo se va a hacer para reducir el gasto? ¿Cómo se va a hacer para incrementar la recaudación de impuestos? ¿Cómo se va a hacer para poder reducir la relación entre deuda y PIB? ¿Verdad? Y eso pasa por 2 elementos, por endeudarse menos y porque crezca más la economía. Entonces, esto no se trata simplemente de venir y a última hora tratar de sacar unas aprobaciones, sino que se trata de definir el futuro del país. Y estas mesas de discusión deberían de ser con ese objetivo. No es solamente para salir en la foto bonito de decir, miren, aquí estamos queriendo ponernos de acuerdo, sino que se trata de ponerse de acuerdo realmente en problemas fundamentales económicos y de seguridad, por ejemplo, en el país. Ahora bien, entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, el tema de estas 3 iniciativas fiscales enviadas a la Asamblea Legislativa debieron colocarse en esas conversaciones donde está el presidente electo con la ANEP, donde están con los partidos políticos? Definitivamente, o sea, recuerde que esto afecta, y no al sector privado, porque el sector privado tendrá sus afectaciones, pero esto afecta a la población. O sea, estos nuevos impuestos, el endeudamiento futuro, quien lo paga es la población. Entonces hay que ponerse de acuerdo sobre qué tanto se va a afectar a la población y qué tanto se va a sacrificar el gobierno también, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, tiene que hablarse con los partidos políticos, porque son ellos los que se van a llevar el costo político de las aprobaciones que hagan en la Asamblea Legislativa y próximos a una elección de ellos, de los señores diputados, pues. Bueno. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es como lo que va a haber con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario va a venir este mes, se va a llevar insumos, van a discutirlo en los próximos meses y en algún momento, en los próximos 2-3 meses, van a llegar a un acuerdo, probablemente o no, y entonces el fondo ya le va a dar la venia al gobierno para decir si es sostenible sus finanzas públicas y sus decisiones económicas a largo plazo o no, ¿verdad? Pero esto no se puede hacer a la carrera, o sea, no se puede decir, no, es que yo lo que necesito son estos 800 millones y necesito estos 200 supuestos millones de recaudación de impuestos y con eso se resuelve el problema. El problema no se resuelve así. El problema es mucho más complejo que eso. Entonces lo que debemos de hacer es dejar que se vaya este gobierno, dejar que ya Mauricio Funes, su ministro de Hacienda, terminen y ya dejen esto en paz. Ya hubo 2 refinanciamientos anteriores, 2 reformas tributarias, todas las aprobaciones de préstamos habidas y por haber. Ya les aprobaron otros 200 y tantos millones de dólares a este gobierno en las últimas semanas. Ya está propuesto esto, pues déjenlo hasta ahí, ¿verdad? Entonces discutámoslo, pero en serio, técnicamente, profesionalmente, y veamos el futuro del país. No podemos ver solamente la caja del próximo mes.
Ahora, pero en esto es clave el papel del FMLN, es decir, el FMLN no está ausente de esto, o sea, me imagino que no se podría llevar nada a la Asamblea Legislativa si no pasa por algún mínimo de conversación de cómo se plantea la correlación de fuerzas incluso en la Asamblea Legislativa, y en esto el FMLN es clave. El FMLN que va a gobernar ya de plano en la próximo periodo. Yo creo que hay dos elementos. Uno es que el FMLN obviamente no tiene experiencia en estos campos. Una cosa es estar en la Asamblea Legislativa y en otras entidades, otra cosa es estar en el Ejecutivo, otra cosa es estar sentado en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o en la Secretaría Técnica, o en el Banco Central, o en el Ministerio de Economía. Es muy diferente. Entonces, hasta el momento ellos obviamente se están basando en lo que les dice los ministros salientes, que son las personas que tienen la experiencia en este momento. Lo que creo que se está dando cuenta el FMLN es que la forma de hacer y de enfrentar los problemas de parte del gobierno de Mauricio Funes no es el adecuado para el país. Entonces, a mí me da la impresión por ciertos comentarios que he escuchado de representantes muy importantes del FMLN que se sienten ya incómodos con todo lo que los está metiendo Mauricio Funes, el ministro de Hacienda, todos esos problemas. Yo creo que lo que tendrían que hacer es decir, bueno, muchas gracias, señor Funes, tomamos todos sus insumos que nos deja, ¿verdad? Muchas gracias, señor Cáceres, que le vaya muy bien, ¿verdad? Y entonces abramos la mesa de discusión. Y entonces sí veamos si esta es la opción. Si esta es la opción, en combinación con otras cosas, hagámoslo. Eso es un pacto fiscal. Entonces, yo creo que no es cerrarse a que si esta es parte de la solución o no, pero lo que queda claro es que esta no es la solución completa. Esto es una pequeña parte de la solución. Y no puede ser solamente que se le dé más ingresos al gobierno si no hay un compromiso de eliminar el déficit o reducirlo significativamente y reducir la tendencia de la deuda en el mediano y en el largo plazo, ahora porque si no el país no es sostenible. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es ya el FMLN tomar en serio las riendas del gobierno, dejar de lado a Mauricio Funes con toda su política de confrontación, de enfrentamiento, que obviamente el presidente Sánchez Serén no está compartiendo y no compartido, y por el otro lado que ellos ya puedan asumir con claridad cuál es la política que ellos van a implementar en los próximos 5 años, y yo creo que se necesitan cabezas frescas para esto. Ahora, pero entonces no hay como algo concertado. ¿Será que efectivamente pueden haber diferencias en ese sentido? Digo, porque si se sabe perfectamente que esto puede generar demasiado ruido en el contexto de traspaso de mando, un gobierno saliente, o sea, que al final de cuentas es un problema que va a quedar para el gobierno entrante. Pero yo creo, William, que, mire, si usted está entrando en un gobierno, usted está con todo su problema de tratar de nombrar a sus funcionarios, que no es poca cosa, ¿verdad? Usted está tratando de armar un gabinete, de armar un gobierno, de armar una estrategia, y en eso viene el gobierno saliente y le dice, mira, el problema es que en caja tenemos estos problemas y lo que necesitamos es el poder plantearle a la Asamblea estos 800 millones y te voy a dejar entonces los 800 millones y te voy a dejar estos impuestos que te van a generar 200 millones y te voy a dejar aprobados estos préstamos por más de 200 millones de dólares. Entonces, usted como gobierno entrante que está con la cabeza en todo lo demás, dice, gracias, sí, resolverme el problema, ¿verdad? Pero en eso, cuando ya se comienzan a plantear las cosas y la ciudadanía sale y se expresa, y por el otro lado sale y se expresan los partidos políticos, entonces dicen, como que necesitamos ver esto con más calma, ¿verdad? O sea, como que esa no es la solución, ¿verdad? Porque es lo que la sociedad está diciendo. Entonces, miren, mejor déjenos al FMLN ahorita pensar, mejor agarrémoslo con más tranquilidad, el país no se muere porque esto no se pruebe en los próximos 15 días, mejor déjenos llevar un proceso de diálogo de una manera más clara, más abierta, más franca, para poder resolver los problemas para los próximos 5 años. No hay emergencia para los 15 días que en adelante, es decir, como para pensar de que si no se hace esto ya antes de que el gobierno saliente termine su mandato el 31 de mayo, entonces se hunde todo. No, recuerde que ellos acaban de tener una recaudación muy importante de impuestos a finales de abril, lo cual tienen todo ese dinero todavía disponible de alguna manera. Además, los 800 millones de dólares que están pidiendo el refinanciamiento de letras del Tesoro todavía no están ahí, estamos en 740 millones más o menos. Declararon desierta la subasta de esta semana de letras del Tesoro de 37 millones que le estaban ofreciendo de dinero al gobierno. Tiene refinanciamientos por 125 millones este mes, pero todo eso es manejable, o sea, eso es bien fácilmente concertable con los tenedores de la deuda
de letras del Tesoro, se puede resolver, se tiene la otra plata. O sea, yo no le veo un imperativo de hacerlo en mayo, sino que, claro, en los siguientes meses tiene que resolverse, pues, pero no tiene que ser ya. Además, si usted no cae la caja chica o la caja en general del Estado en recursos financieros no cae en crisis. No, o sea, mire, si usted le debe a alguien ya por 4 meses, si le va a deber por 4 meses y medio, no cambia nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí además es un momento muy especial, porque como acaba de entrar la recaudación del impuesto sobre la renta anual, entonces es un momento en que hay cierta bonanza, entre comillas, de dinero en la caja. Y si además usted tiene un cierto margen en letras del Tesoro y además está por liberar la reserva de liquidez a los bancos extra de 2% que se le estableció por el hecho de la precaución por las elecciones. Entonces yo creo que hay mecanismos, hay formas de poder manejar esto por un mes, por 2 meses más y hacer bien las cosas, William. O sea, el tema es que usted no puede hacer las cosas a medias, no puede hacer parches, porque yo le digo bien sinceramente, esto no les alcanza para lo que necesitan y para los problemas que hay que resolver. Ya viene también los 335 millones que se vencen del FOSEDU en julio. Entonces, eso también hay que enfrentarlo. Esto no lo están enfrentando en este momento en estas propuestas que hay. Entonces, nos van a plantear todas estas propuestas hoy, nos van a plantear otras en junio y otras en julio. O sea, no. Veamos el problema integral, veamos cuál es la dimensión real del problema. Pongámonos de acuerdo en los números y sincerémonos. Y entonces, encontrémosle una solución permanente y además global que pueda resolver los problemas para los próximos 5 años, no para los próximos 2 meses, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hacemos en este momento otra pequeña pausa comercial, volvemos con más. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Luis, antes de pasar al detalle ya de las 3 propuestas concretas que están planteadas ahí en discusión en manos de los diputados en la Asamblea Legislativa, este gobierno entrante puede tener algunos caminos trazados en cómo gobernar este país. En el corte comercial hablábamos. Por ejemplo,
¿Se puede continuar con la lógica de la aritmética legislativa? Decir, bueno, tenemos los votos suficientes, la mayoría simple o la mayoría calificada, entonces ¿para qué se necesita estarnos desgastando más en otras cosas? O sea, ¿se puede seguir en esa dinámica? ¿Es posible aún cuando vienen elecciones o a pesar de lo que pueda ocurrir en marzo del próximo año? Lo que pasa es que es diferente la visión que tiene un gobierno saliente, que le quedan 15 días, que dice, pasemos esto ya, antes que me vaya, ¿verdad? Y entonces necesitamos 800 millones y estos impuestos y estos préstamos como que es el fin del mundo, porque para ellos es el fin del mundo, o sea, porque ellos se acaba el periodo de gobierno. Pero cuando usted tiene un gobierno nuevo que entra y que tiene 5 años por delante, y en el que obviamente tal vez pueda mantener la aritmética legislativa para los próximos meses, pero que hay una elección en marzo del próximo año y que además esos aliados que usted ha tenido de Gana, del PCN, del PDC, del CD, hasta este momento, que le han dado los 56 diputados a Mauricio Funes durante estos años, ellos tienen que cuidarse. Ellos tienen que pensar en quién va a ser el votante que los va a elegir. Porque si la población llega a votar como lo hizo el 9 de marzo de este año, pues obviamente ellos van a tener muy pocos diputados, todos estos partidos que no sean Arena o el FMLN. Esto pudiera llegar a un extremo, digamos, en el que tuvieran, digamos, 37 diputados cada uno de los dos partidos grandes, y con eso tienen 74 diputados en total, y quedan 10 para los demás partidos políticos nada más, ¿verdad? Entonces, y si al final se pudieran poner de acuerdo Arena y el FMLN, quedan totalmente ninguneados esos partidos políticos. Entonces, yo creo que el gran reto de la oposición es demostrar que es oposición. Y si ellos lo hacen a través de este tipo de precedentes, de no venir y aprobar esto de una manera intempestiva y simplemente por la aritmética que se tiene, y se respeta a la población y se respeta un proceso de diálogo que comienza, entonces esto sí puede llevar al país a lo que siempre hemos dicho, y es un acuerdo de nación. Lo que necesitamos realmente es un acuerdo de nación que incluye un pacto fiscal, que incluye un pacto por la educación, un pacto por la seguridad, por todos los campos realmente de la salud y demás que el país requiere. Entonces ahí sí estaríamos comenzando a hablar un lenguaje diferente y con una perspectiva ni siquiera a 5 años, a 25, a 30 años plazo, pues, y eso le daría la estabilidad al país que se requiere. Entonces yo creo que el ya no pasar con la aplanadora por encima de Arena y de la oposición política del país y de la ciudadanía, creo que va a ser bien importante ese primer mensaje que manda el FMLN en estos días. Bien, entremos entonces un poco ya en el detalle de las propuestas, que no hemos hablado en la parte específica, por ejemplo, lo que tiene que ver con la aplicación de ese impuesto a las transacciones a través de tarjetas de débito cuando es arriba de $750. Vamos hablando una por una. ¿Qué implicaciones tiene eso, por ejemplo? El impuesto a las transacciones bancarias es un impuesto que se aplica a toda operación bancaria por arriba de $750 millones, perdón, $750, con ciertas excepciones, ¿verdad? Que se plantean ahí en la ley. Entonces, si usted hace una operación de $750 millones $50 para poder hacer un pago, por ejemplo, con un cheque, entonces a usted le van a cobrar el 2.5 por millar, ¿verdad? Y eso por cada $1,000 que usted pague en un cheque, por ejemplo, entonces va a pagar $2.5, ¿verdad? Entonces eso es un cargo oneroso que cae sobre la ciudadanía, o sea, esto no es ni siquiera sobre las empresas, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de 25 centavos por cada transacción. Es 2.5 dólares por cada 1,000. Por cada 1,000. Por cada 1,000, ¿verdad? Entonces, el efecto sobre la población es muy importante. Claro, está la excepción de que si usted hace una transferencia entre sus cuentas no aplica, que si usted le paga al banco su préstamo no aplica, que hay ciertas excepciones. Pero al final de cuentas lo que esto va a llevar es a lo que ha llevado en todos los demás países que se ha implementado, y es una desbancarización, como se llama. O sea, lo que se busca es que la gente opere más dentro de la banca y menos en efectivo. ¿Por qué? Porque de esa manera se controla el lavado de dinero en los países y de esa manera se vuelve más formal una economía, es más fácil de poder controlarlo para efectos de impuestos y todo lo demás. ¿Cuál es la experiencia inmediata que se tiene en otros países donde ha ocurrido justamente eso de la desbancarización? Es decir, en breves palabras, significa que la gente deja de utilizar el sistema financiero y lo hace todo en efectivo. Exacto.
O sea, ¿Cuál es la experiencia inmediata que se tiene? El problema de ir para atrás, porque lo que hemos querido hacer es que la gente se incorpore más al sistema financiero, porque hay un mayor control del dinero y se controla mejor el lavado de dinero también en el país. Al ir para atrás, lo que eso hace es que vuelve a la economía mucho más informal. Y eso le puede afectar al fisco para recibir menos dinero en otros impuestos, como impuesto de IVA, como impuesto de renta, porque entonces las empresas que en este momento operan dentro del sistema formal, llamémoslo así, bancario, pero que no son formales, entonces sí pagan impuestos, ¿verdad? Porque lo hace a través de las deducciones que le hace o los cobros que le hacen las empresas grandes a las empresas más pequeñas. Pero en este caso, lo que puede hacer es que se vaya a una economía mucho más en efectivo y además es un efectivo en dólares. Entonces se vuelve mucho más atractivo para todo el crimen organizado internacional para venir y lavar el dinero en El Salvador. Entonces yo creo que eso es ir para atrás totalmente. ¿Cuánto se está previendo que se recoja a través de esa vía? El ministro de Hacienda decía el día de ayer que él estimaba $100 millones de recaudación. Eso ¿Puede ser posible esa cantidad? Yo creo que tal vez ellos han hecho ciertos cálculos en base al nivel de operaciones que hay hasta este día en el sistema financiero y dicen, bueno, si a esto le pongo una tasa de tanto, entonces es posible que logre obtener tanto. Yo creo que lo que pasa es que se reducen el número de transacciones. Por ejemplo, si alguien recibe un cheque por $1,000 y necesita pagarle a alguien $1,000, en lugar de llevar ese cheque al banco, lo que va a hacer es que lo va a endosar y se lo entrega íntegro al otro para que el otro lo cobre. Con eso se ahorró el pago de esta persona y se lo deja al otro. Y si el otro se lo puede endosar a otra persona, también lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, en Colombia lo que hacen es que le ponen hasta una página aparte para endosos, ¿verdad?, a los cheques. Y entonces lo que se vuelven estos es como que fuera un billete que va transfiriéndose de una persona a otra y hasta el último que lo quiera hacer efectivo es el que va a pagar el impuesto. Entonces hay muchas formas de poder eludir este tipo de impuestos, pero el problema de fondo es que esto genera incentivos al crimen organizado para poder dedicarse más al lavado de dinero. Y además a la economía formal le genera un costo más alto que por lo tanto los incentiva a irse al sector informal, no ilegal, pero informal. Bueno, entonces yo creo que este tipo de impuestos no es lo que el país requiere, golpea mucho a la población, golpea mucho a toda la clase media y a la clase media baja también. Y de esa manera pues creo que no vamos en el camino que se requiere, sino que es justamente en el sentido inverso a lo que hemos venido hablando. Ahora bien, pero hay necesidad de más ingresos. Correcto. Y hay formas, ¿verdad? O sea, ¿pueden haber formas que sustituyan a estas? Claro. O sea, por ejemplo, cuando usted tiene toda la mentalidad que ha tenido este gobierno, que solo se puede recaudar más impuestos a través de nuevos impuestos o de incrementos de los actuales, entonces, claro, usted cae en la dinámica de decir, bueno, yo necesito más ingresos, por lo tanto, ¿qué impuestos pongo? Y este gobierno ha creado un montón de impuestos nuevos, ¿verdad? O, mire, yo necesito más ingresos, entonces subo la renta, ¿verdad? Entonces el que falta nada más es subir el IVA, ¿verdad? O sea, es el único que no han subido. De ahí para allá han creado nuevos y han subido la renta, que es el otro impuesto importante del país. Entonces yo creo que lo que se requiere, al final de cuentas, es la claridad de que lo que genera más ingresos para el gobierno no es incremento de impuestos, no es creación de nuevos impuestos, sino que haya más actividad económica. Lo que necesitamos es que el país ya no crezca al 1,7, sino que crezca al 5%. Si usted crece al 5%, no necesita incrementar ningún impuesto. Si usted crece al 3% o al 4%, no necesita crear ningún impuesto o elevar los actuales. Lo que genera la actividad económica, si usted no la lleva hacia un nivel de informalidad, es una mayor recaudación. Entonces yo creo que la solución es bien clara, pues la solución es que tiene que haber incentivos para que haya más inversión en El Salvador, para que pueda haber más empleo, para que pueda haber más recursos y que eso le genere una mayor recaudación al fisco. Ya, Roberto Lorenzana, el futuro secretario técnico de la presidencia, hablaba de la posibilidad de crecer a un 3%. Correcto. ¿Es viable esto? Es posible, pero tampoco es automático. O sea, ¿cómo? Yo creo que si los mensajes se mandan bien, William, se puede. Si el FMLN es consistente
realmente y logra generar confianza de que ve en serio en esta negociación de un acuerdo de nación de largo plazo, si es en serio que se va a conversar para llegar a acuerdos de fondo en el país en temas importantes como un pacto fiscal o la generación de confianza para que haya inversión o para que la ley de APPs, por ejemplo, de los socios público-privados sea efectiva, que se pueda tener Fomilenio, si ellos hacen todo esto bien, claro que puede haber recursos, claro que pueden crecer al 3% del país y más. Pero usted lo menciona, o sea, esto no es automático, no es que se da de un día para otro, obvio. Para eso entonces es que uno puede llegar a mecanismos como este que se plantea, de decir, démosle aire al gobierno, hagamos una aprobación de estos 800 millones de dólares, pero reduzcamos el techo de lo que pueden emitir de letras del Tesoro nuevas, ¿verdad? Entonces se puede llegar a acuerdos para darle oxígeno al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un esfuerzo para que haya una mayor recaudación por la vía de un mayor crecimiento, porque haya más empleo. Ellos están haciendo un esfuerzo, digamos, para ponernos de acuerdo y para poder generar la confianza que el país requiere. Entonces sí, o sea, y van a hacer un esfuerzo para poder reducir el gasto también, excelente. Entonces sí vale la pena darle oxígeno al gobierno, decir, bueno, este es lo último, esto es algo para mientras, pero si usted simplemente viene a decir, no, yo quiero más ingresos para seguir haciendo lo que estoy haciendo y que el país se siga endeudando y vayamos al despeñadero, pues entonces no, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos en este momento a la última pausa comercial. Cuando regresemos al cierre, bueno, nos quedan dos medidas que pudiéramos analizar un poco. Tiene que ver con la aplicación del impuesto a los lujos, a cuestiones de lujo, los ranchos de playa, etcétera, y también el impuesto al papel, que sería prácticamente en el caso de los medios impresos. Vamos a la pausa, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, están las otras medidas de las que no hemos hablado. En los últimos minutos los dedicamos entonces a esto, Luis, pero porque me interesa también saber en la generalidad cuánto es lo que ustedes creen que se podría recaudar, o como lo está proponiendo Hacienda desde luego, el agujero fiscal que se tiene, de cuánto es, o sea, y cuánto implica esto, cómo cae, o sea, porque de repente puede ser como una especie de barril sin fondo, es decir,
usted le echa una moneda y, bueno, no sabe qué pasó. Claro. Pero bueno, está la parte también de impuestos en el caso de las casas de playa, ¿no? Yates, lujos en general. ¿Eso puede generar un ingreso importante? Tal vez le respondo a las dos preguntas. La primera, el gobierno, a mi criterio, necesita más o menos 2.300 millones de dólares en total. ¿Por qué? Porque necesita refinanciar los 800 millones de letras del Tesoro y los 335 del FOSEDU. Eso son un poco más de 1.100 millones de dólares, 1.135 millones de dólares, que es un refinanciamiento. Eso quiere decir que no se incrementa la deuda, sino que simplemente la traslado de algo de corto plazo o de un vencimiento que tengo del FOSEDU hacia el largo plazo, ¿verdad? Entonces, esos 1.135 los necesita para eso. Y necesita más o menos 1.200 millones de dólares este gobierno para poder pagar dos cosas. Uno son los proveedores atrasados, y por proveedores el ministro decía que son 39 millones Ayer de había proveedores. la plana. Correcto. Algunos datos Pero decía de que cuando no uno eran dice precisos. proveedores, no estamos hablando solo de proveedores de bienes y servicios, que son los 39 millones que él decía, sino que estamos hablando de lo que se debe de intereses, de lo que se debe de transferencias en subsidios, por ejemplo, que son 100 millones de dólares, de lo que se debe en otras obligaciones de corto plazo, que son otros 100 y pico millones de dólares, ¿verdad? Son 331 millones de dólares exactamente lo que tiene registrado el Ministerio de Hacienda al 30 de abril. Entonces, esos 331 millones de dólares tienen que refinanciar, tienen que pagarlos, ¿verdad? Y eso a través de fondos nuevos. Entonces, necesitan esos 300 millones más los más o menos 800 millones de dólares que se requiere para cerrar el año. Entonces, si usted ya hace todas las cuentas, son más o menos 2.300 millones de dólares entre lo que es refinanciamientos y lo que es fondos nuevos. Entonces, eso es de lo que estamos hablando, pero para poder llegar a cómo se solventa esto, pues tiene que haber una combinación, de refinanciamiento de estos, tiene que haber una combinación de una reducción de gastos, que pudiera ser por el orden de 300, 400 millones de dólares, y recursos frescos, ¿verdad?, que necesitaría el gobierno. Entonces, yo creo que ese es el enfoque que tiene que haber, pues, si es cuánto se refinancia, cuánto se obtiene nuevo, cómo se hacen los recortes también dentro del gobierno para poder quitar toda esa grasa que hay, y de esa manera Sí. cómo se enfoca bien todo. Entonces, ahora, dicho eso, están las otras propuestas, ¿verdad?, que me mencionaba. Entonces, el tema de los bienes suntuarios, que le llama. Él le llama un bien suntuario a una casa. En mi criterio, una casa nunca ha sido un bien suntuario, ¿verdad? O sea, una casa es una inversión, y los países crecen porque hay inversión. Crecen porque alguien ahorre toda su vida y compre una casa y que la alquile, por ejemplo. Pero Aunque este caso sea una casa de playa, por ejemplo, es que esto es de a todas las descanso, casas. Esto es a todas las casas. todas las casas. Sí, entonces lo establecen de esta manera. Y es que cualquier casa de tipo urbano que tenga un valor mayor de 350 mil dólares, entonces va a pagar el 1% sobre el excedente de los 350 mil dólares. Si alguien tiene 2, 3 casas porque se dedica a ahorrado y ha podido invertir y las alquila, entonces los 350 mil dólares aplica sobre la primera y se suma todo lo demás, y eso se le aplica el 1%. En el caso de las otras casas, las de playa, las del lago, las de campo, etcétera, esas va desde el primer dólar. Entonces, si usted tiene una casita de 50 mil dólares, por ejemplo, que a usted le heredaron sus abuelitos o su mamá o su papá en el mar, digamos, entonces usted va a pagar sobre esos 50 mil dólares el 1%, o sea que va a pagar 500 dólares al año. Entonces, el problema de mucha gente es que son rentistas, o sea, gente que ha ahorrado para poder tener una inversión y poder vivir de eso, pero esos flujos son pequeños. Si usted viene y les cobra sobre el valor de la propiedad, entonces usted lo que va a hacer es dejar sin comida realmente a una gran cantidad de personas de la clase media, porque son personas que a través de sus ahorros de toda la vida han logrado, o a través de una herencia, han logrado una propiedad, pero que en muchos casos, también algunas de ellas, no tienen un flujo. Una casa en el mar, por ejemplo. O sea, usted no tiene un flujo, sino que le entre, sino que sale plata.
Y gente, yo conozco gente que tiene casitas modestas que apenas si logran mantenerlas en cualquier lugar. Eso da empleo, además le da donde vivir a otras personas en el campo, pero no tienen flujo para poder pagar impuestos sobre eso. Entonces, yo creo que hay que plantear bien, o sea, si lo que queremos es inversión en este país, no podemos estar castigando a los inversionistas, no podemos estar castigando a las personas que tienen una propiedad y además llamarle suntuoso, suntuario. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué va a ser suntuario una casa de $400,000? Si alguien se ha matado toda la vida para poder comprarla y la ha pagado a través de 30 años, de su esfuerzo y de todo. O sea, no es suntuoso, no es suntuario, sino que es simplemente lo que la persona valora y quiere. Pues entonces, yo creo que los conceptos son los equivocados. Ya en la sumatoria, ¿cuánto ingresaría por esa vía entonces? En los Según el ministro de Hacienda, ingresarían $60 millones al año, ¿no? Esto, además dice que lo que va a pasar es que se tiene que pagar a partir de septiembre de este año y es un flujo que debería de ser para el 2015. Entonces en el 2015 ya no se va a cobrar, dice, sino hasta el 2016, porque lo que están tratando es de traer los ingresos al 2014, lo cual es incorrecto. O sea, si se pasa una ley este año, tiene que entrar en efecto para el próximo año fiscal. Y las necesidades de este año se deben de suplir de otra manera. Pues entonces yo creo que el problema es el enfoque que tienen de castigar al inversionista, de castigar a la clase media, de castigar a la sociedad, cuando lo que se tiene que estar buscando es cómo se genera más inversión, más empleo, más creación de construcción, por ejemplo. Esto lo que haría es reducir la inversión y la construcción de casas, de propiedades, porque todo eso generaría un costo adicional. Pues. Ahora, pero entonces en el monto global de estas reformas, ¿cuánto puede implicar? Usted decía 2.300 millones, es la cifra que usted establece como la más grande, ¿no? Yo lo que establezco es que en términos de necesidades. El gobierno necesita 1.200 millones nuevos y 1.100 de refinanciamientos para el 2014. Con estas modificaciones, ¿cuánto sumaría? Lo que ellos están planteando son 100 millones del impuesto a las transacciones bancarias, 60 millones por el impuesto de los bienes suntuarios que le llaman, y 8 millones por lo que le cobrarían a los periódicos, ¿verdad? Entonces, eso serían 168 millones. Eso recuerda que no siempre se da así. Supongamos que al final de cuentas pudieran recaudar $100 millones por esa vía, lo cual no les resuelve un problema de 1.300 millones de recursos nuevos, ¿verdad? Sino que ya se convierte en 1.200 millones. Y de eso lo que quieren es refinanciar $800 millones en letras del Tesoro con el objetivo de volver a obtener el préstamo, obviamente, porque a usted venir y pagar $800 millones le sirve muy poco como gobierno, porque usted paga 5% en promedio por estos 800 millones, se va a pagar ahora una tasa de interés del 8% probablemente. Y si usted deja a cero las letras del Tesoro, pues a usted no le generó un peso adicional de liquidez, sino que simplemente una salida mayor de intereses. Entonces no le conviene tampoco hacer eso al gobierno en este momento. Entonces yo por eso digo, o sea, es que hay que analizar esto con mayor profundidad, con detenimiento, con miras a resolver el problema integralmente, pero tampoco matando a la gallina en el huevo de oro, pues, o sea, sin afectar a la población, sí, pues de esa manera. Ahora, ¿cuáles deberían de ser entonces las medidas por las que se debe comenzar? Es decir, cuando se coloca en perspectiva de que hay que estimular un crecimiento de la economía que vaya más allá del 1.7%, entonces, ¿por dónde hay que caminar? ¿Cuáles deben de ser los primeros pasos? ¿Estos son prioritarios o no? Mire, si usted logra un crecimiento del 4%, digamos entre 4 y 5%, usted debería poder generar entre 200 y 300 millones de dólares adicionales en recaudación cada año. Entonces, eso es mejor que venir y poner estos impuestos que al final le van a generar 100 millones de dólares. Entonces, esa es una primera fuente de ingresos. Lo segundo es que usted puede reducir gastos por entre 300 y 400 millones de dólares sin generar mayor aspavientos en el país y en el gobierno. Entonces, esos 300 millones de dólares más, digamos, 200 millones de recaudación adicional, son 500 millones.
Y si usted necesita 1.200 millones de dólares, pues le quedan 700. Y usted refinancia 700 de letras del Tesoro, 800 de letras del Tesoro, puede sacar de ahí los 700 estos. Entonces, con eso usted puede cerrar el año. Ahora, el tema no es solamente el año, el tema es la visión de mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué hacer para los próximos 4 años? Y ahí es donde usted tiene que seguir con una tendencia de incrementar ingresos a través de un mayor crecimiento económico y reducir sus gastos en los siguientes años, en la medida pues que puede ir quitando grasa y que puede ir haciendo otras reformas estructurales del Estado. O sea, ¿hay dónde reducir gastos? Porque esa es una Sí. pregunta y se insiste en, muchas veces en respuestas o se reitera sobre respuestas en las que eventualmente uno creería de que ya no hay nada que tocar. O sea, Mire, el gobierno gasta en bienes y servicios al año un poco más de 500 millones de dólares. Si usted viene y le dice a las entidades de gobierno, mire, necesitamos reducir en 20% el gasto de bienes y servicios este año, son 100 millones de dólares menos de gasto. Y eso lo puede hacer tranquilamente sin generar mayor problema dentro del gobierno. Lo otro es que usted puede venir y las plazas vacantes que ya tiene y las que se generan normalmente, porque la gente se mueve de trabajos en el gobierno también. Entonces, si usted no la llena las plazas vacantes, puede ahorrar alrededor de 50 millones de dólares, eso ya se ha hecho en otros gobiernos, podría ser un poco más porque ahora la planilla es mayor, pero quedémonos con 150 millones entre las dos cosas. Y después, el subsidio de la electricidad. Usted puede ahorrar cerca de 100 millones de dólares en ese subsidio y no pasa nada tampoco, porque usted deja protegidas a las personas con menos de 100 kilovatios hora, que son los que deberían de tener el subsidio. pero hay que focalizar más. Sí, o sea, tiene que ir hacia las personas realmente de escasos recursos, que son los que consumen menos de 100 kilovatios hora. Y por el otro lado, en el gas, que tanto se ha hecho, ¿verdad? Que han sido 140 millones de dólares por año, se estima que haciendo todo lo que se debería hacer, debería de poder reducirse a 70 millones. Entonces, asumamos que ya redujeron una parte, que queden 50 millones de dólares más. Entonces, ahí tiene otros 150 millones. Son 300 millones de dólares solo en eso. Y hay otras cosas que se pueden hacer, pero solo con esas ideas que le doy ahí, hay 300 millones de dólares menos. Pues. Bueno, perfecto. Se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerle, Luis, que siempre nos acompañe en las reflexiones de estos temas. Gracias, Willy. Muy amable. Bien, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos vemos mañana a 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto la entrevista en línea.